Bien, ahora lo que vamos a discutir es acerca de lo que son determinantes. El determinante de una matriz en realidad es como una especie de función, no tiene como, o sea, no hay una forma de definirlo como directamente, o sea, simplemente el determinante de una matriz A, lo que va a hacer es devolvernos un número real, o sea, un escalar o una variable que pertenezca a los reales, un A que pertenece a los reales. Entonces, van a haber diferentes formas de calcularlo. Eso es lo que en realidad nos vamos a centrar. No tanto en el significado como tal, sino que vamos a verlo más del punto de vista de, que, de qué es lo que hace, de cómo calcularlo y qué es lo que hace. ¿Ok? Entonces, simplemente el determinante, por ejemplo, si una matriz es, digamos, una matriz de 2 por 2 es uno 2 3 4. El determinante de A, que se puede escribir así, de A, también puede escribirse como barras, así tipo valor absoluto de A. Es el valor absoluto, o sea, las mismas barras de valor absoluto, uno 2 3 4. Es decir, el determinante es una especie de medida de A. Entonces, por eso se usan estas barras. Por eso se suelen utilizar barras similares a las que son de valor absoluto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es acerca de cómo podemos calcular un determinante para una matriz de 2 por 2, cómo lo vamos a poder calcular para una matriz de 3 por 3 y en general, como lo vamos a poder calcular para cualquier tipo, para cualquier tamaño de matriz. Pero usualmente lo vamos a centrar en matrices 2 por 2 y 3 por 3. Entonces, veamos. El determinante de una matriz de 2 por 2 es directamente con lo que vamos a comenzar. El determinante de una matriz de 2 por 2 es, bueno, si tenemos una matriz de esta forma, la matriz de 2 por 2, o sea que tiene 4 entradas, de 2 filas, 2 por 1, es igual a la diferencia del producto de sus diagonales. Es decir, el determinante de A es simplemente la multiplicación de este elemento por este elemento menos este elemento por este elemento. Entonces, eh, y vean qué número aparece acá, este número de aquí, AD menos BC. Ese número ya había aparecido en algún otro lado, ya había aparecido el, como una división para la inversa. Y es que esa es la gran propiedad. eh, Esa es una gran propiedad y eso es lo que vamos a ver, bueno, lo que vamos a estar discutiendo ahora. Si A tiene inversa, entonces el determinante de A no es cero. Esa es una de las mayores propiedades que podemos ver acerca del determinante y es por lo que se estudia en realidad. El determinante de una matriz nos dice si esa matriz tiene inversa o no. ¿Ok? Entonces, la forma de calcularlo, pues eso es lo que vamos a estar estudiando en realidad, a ver de qué forma se calcula. Porque eso siempre lo vamos a poder calcular. Nosotros podemos tomar cualquier matriz y se puede calcular su determinante. Entonces, veamos. ¿Cómo calcularíamos el determinante de A si tiene esta forma? Veamos. La matriz A sus entradas son menos 5, 9, 2 y 1. Entonces, el determinante de A es la multiplicación de menos 5 por 1 menos 9 por 2. Que en este caso esto sería menos 5 menos 18, que esto es menos 23. Y eso se puede hacer para cualquier matriz de 2 por 2, es decir, no importa las entradas, que podría ser, que yo, digamos, x menos 1, 0 y 1. Si x pertenece a los reales, el determinante de esto es, el determinante de A es x por x menos 1 menos 1 por 0. Entonces esto va a ser igual a x por x menos 1. Ese sería el determinante de la matriz. Entonces, algunas preguntas que
de repente podrían tratar de contestarse, o sea, algún tipo de ejercicio que podría hacerse, es determine x tal que a de x es igual a 0. El determinante de a es 0. Y nos dan una x dentro de la matriz. O sea, la matriz A es de esta forma. Podría ser x menos 2 por x más 3. Y bueno, ahí llenamos todas las entradas. Por ejemplo, podríamos tener aquí 2 y 3. Entonces veamos cómo calcularíamos el determinante de A. El determinante de A sería igual a x menos 2 por x más 3 menos 2 por 3. Entonces esto va a ser igual a aplicar por vía distributiva x al cuadrado menos 3x más 3x menos 2x menos 6 más 6. Se va a cancelar aquí este 6 con este 6. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más x. Entonces lo que nos dicen es que determinemos cuáles son los elementos para los cuales esto es 0. Entonces lo que hay que resolver en esta ecuación de aquí. ¿Cómo resolver? ¿Cómo resolvemos x al cuadrado más x igual a 0? Bueno, esto lo que hacemos es factorizando, no tiene factor común x, a ver x más 1, esto es igual a 0 y ahora igualamos cada uno a 0. X es igual a 0 y x es igual a negativo 1. Entonces, esos son los dos valores para los cuales el determinante de A pues es 0. Entonces, es de esta forma como funciona. En realidad, un determinante de 2 por 2 pues, no es mucho misterio. Es esa multiplicación y punto. O sea, es la multiplicación de los elementos de las diagonales restados. Sí. Entonces, ahora veamos para una matriz de n por n. Entonces, para una matriz de n por n vamos a introducir dos nuevos conceptos. El concepto de lo que es el menor y el concepto de lo que es el cofactor. Entonces, veamos qué es primero el menor y el cofactor de una matriz, de un elemento de una matriz. Entonces, los menores se van a representar con una letra m, es importante, y los cofactores van a representar con una letra a. Okay. Entonces, por ejemplo, esta matriz, si A es de esta forma, encontremos cuál es el menor 1, 1 y cuál es el menor 2, 3. Okay. El menor 1, 1 está directamente relacionado con el elemento A1, 1, es decir, con el elemento de la primera fila, primera columna. Okay. Nos vamos a centrar en este elemento, primera fila, primera columna, que es 1. Okay. Entonces, solo es que está relacionado con él, no es de que ese es el resultado final. Entonces, vamos a subrayar fila y columna de ese elemento. O sea, vean de que lo que quedó ahí encerrado es el 1, que es ese es el elemento A11 al cual se refiere el menor. Entonces, lo que dice que es el menor, revisemos nuevamente, es el determinante de la matriz obtenida eliminando la fila I y la columna J. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que eso que hemos subrayado lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con la matriz que queda. Nos quedamos con esta matriz de 2 por 2. Entonces, el menor 1, 1 es el determinante de la matriz que sobra. Entonces sería 3, 6, 1, 4. Entonces el determinante de esto es, como es una matriz de 2 por 2, es la multiplicación cruzada de esto. Sería 3
por 4 menos 1 por 6. Entonces esto va a ser 3 por 4 12 menos 1 por 6 es 6. Entonces esto va a terminar siendo 6. Bien, entonces así como encontramos el menor 1, 1, podemos encontrar el menor 2, 3, fijándonos en el elemento 2, 3. Vamos a ver, el elemento 2, 3 de esta matriz sería fila 2, columna 3, entonces sería el elemento 1 también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subrayar la fila 2 y la columna 3. Vamos a ver, fila 2, columna 3. Ok, como hemos eliminado esas dos filas, ¿qué elementos son los que sobran? Bueno, sobra el 1 y el 2 en la primera fila. Y sobra el menos 2 y el 6. Entonces el menor es el determinante de eso. Entonces sería igual a 1 por 6 menos 2 por menos 2. Entonces esto va a ser igual a 10. Ok, entonces de esa forma se encuentran los menores. Vean de que lo pueden hacer para cualquiera de todos los elementos. O sea, yo por ejemplo podría decir cuál es el menor 2, 2. Pues tengo que fijarme en el elemento 2, 2. ¿Cuál es el elemento 2, 2? Sería el de la segunda fila, segunda columna, que es ese 3. Y entonces el menor 2, 2 sería el determinante de, vamos a eliminar lo que subrayamos para el otro, subrayemos la segunda fila, segunda columna. Entonces, ¿qué es lo que queda? Va a quedar un 1 en la esquina de arriba, el otro el menos 1, menos 2 y 4. Entonces esto va a ser 1 por 4 menos 1 por menos 2. Esto va a ser igual a 2. Entonces, de esa forma se calculan los menores. Ahora, veamos cuál es el cofactor. El cofactor es básicamente a ese mismo menor multiplicarlo por menos 1 y más 1. Entonces, el, veamos. Aquí nomás y mismo podemos ver directamente. ¿Cuál sería el cofactor 1, 1? Esto sería menos 1. Vean de que lo que sucede aquí es que esos numeritos que están abajo, que el primero nos representa la fila y el segundo la columna, ahora se van a estar sumando. Y más otro. Entonces, ese 1, 1 va a ser 1 más 1 por el cofactor 1, 1. Por el menor, 1, 1. Entonces esto va a ser igual a menos 1 a la 2 por 6. Entonces esto va a ser igual a 6. Veamos el A2, 3. El A2, 3 es menos 1 a la 2 más 3 por el menor 2, 3, que es 10. Ya lo calculamos anteriormente, ¿no? Entonces, y esto va a ser igual a menos 1 a la 5 por 10, que esto va a ser menos 10. Y luego el menor, bueno, el cofactor, 2, 2 es menos 1 a la 2 más 2, por lo que da el menor, que era 2, y entonces esto va a ser igual a 2. Entonces, si pueden ver, lo que sucede es que el, el cofactor está asociado directamente al menor. Entonces, de esa forma se calcula uno y el otro. Okay. Entonces, ahora, el determinante de cualquier matriz cuadrada, usando lo que es menor y cofactor, se obtiene multiplicando cada elemento
de una fila o columna seleccionada por su cofactor y sumando los resultados. Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es, ok, vamos a calcular una matriz, el determinante de una matriz, seleccionando una fila o una columna, y de todos los elementos de esa fila o columna vamos a sacar su cofactor, lo vamos a multiplicar por el elemento y vamos a sumar todo. Entonces, veamos cómo se utiliza, que se escucha más complicado de lo que es en realidad. Eh, Veamos. Una de las cosas que importantes es que yo quiero ahorrarme cálculos. En realidad, el determinante es algo que a nivel de cálculos es exponencial la cantidad de cálculos que ustedes pueden hacer para poder calcular un determinante. O sea, la cantidad de sumas, restas, multiplicación. Entonces, usualmente vamos a querer tomar una fila o columna con ceros, para que así algunas cosas se estén eliminando. Entonces veamos, ¿cuál es la única fila o columna que tiene ceros acá? Bueno, esta aquí. Entonces voy a tomar esa fila o columna y voy a sacar los cofactores, los menores, perdón, de cada uno de estos, los menores y cofactores de cada uno de esos elementos. Vean de que el elemento que tenemos acá, el primero es el elemento A, tercera fila, primera columna, A, tercera fila, segunda columna, y A, tercera fila, tercera columna. Entonces, veamos. Según la fórmula anterior, el determinante de A va a ser igual a el elemento 3, 1 por su cofactor más el elemento 3, 2 por su cofactor más el elemento 3, 3 por su cofactor. Entonces, vamos calculando uno a uno. Bueno, el elemento 3, 1 es menos 1. Ahora, el cofactor de 3, 1, veamos por acá. Vamos a ver cuánto es el menor 3, 1. Recuerden que el cofactor es solo multiplicarlo por un negativo. El menor 3, 1 sería que tomáramos la primera columna y la tercera fila y lo eliminemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar de eso? Va a ser el determinante de 2, 1, menos 3, 2. Que esto lo podríamos calcular, eso va a ser 2 por 2 menos 3 por 1. Y esto va a ser 7. Okay. Ahora calculemos el menor 3, 2. Si ven, como ya tenemos subrayada, por así decirlo, una columna fila, pues ya no la estamos como eliminando, sino que ya solo nos centramos en las columnas que vamos a eliminar. Entonces, eliminamos esa columna de en medio y ¿qué va a quedar? Va a quedar el 1, 4, menos 3, 2. Y esto va a ser igual a 1 por 2 menos 3 por 4. Que esto va a ser igual a 3 por 4, 12, menos por menos da más, 12, más 2 es 14. Veamos el menor 3, 3, que esto va a ser igual al determinante de, eliminemos esto de acá, tomemos esto de aquí, esto va a ser el determinante de 1, 4, 2, 1, y esto va a ser 1 por 1, menos 2 por 4, entonces esto va a ser igual a menos 7. Ok, ahora usemos estos valores para ponerlos acá. Esto va a ser el A31, si que recordamos, esto va a ser menos 1 a la 3 más 1 por M3, 1. El A32 va a ser menos 1 a la 3 más 2
por M32. Y el A33 era menos 1 a la 3 más 3 por el M33. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual. Por acá, esto va a ser igual a menos 1 a la 4 por M31, que es 7, más A32, que A32 era 0, por menos 1 a la 5 por M32, que era 14, que lo calculamos en vano. Vean de que lo calculamos en vano porque al hacer este 0, al haber escogido esta fila, este elemento se cancela porque el primero es 0 y es una multiplicación toda por 0, entonces no afecta. Y luego sería el A33, que es 4, por el M33, que era menos 7. Bueno, que era menos 1 a la 6 por menos 7. Entonces esto va a ser igual a, si multiplica esto. Si realizan todo esto en la calculadora, esto les va a quedar menos 7 menos 28. Entonces esto va a ser igual a menos 35. Ese es el determinante de A. Entonces vean de que este proceso en realidad no es bastante repetitivo y es en realidad como de entender algunas, más que todas las definiciones. Entonces, a medida, a medida el tamaño de la matriz aumenta, pues la cosa se va poniendo más complicada. Por ejemplo, cuando tenemos, esto solo lo voy a dejar planteado para que ustedes lo completen. Esto es una matriz de 4 por 4. Entonces, tenemos que escoger una fila o columna de modo que tenga la mayor cantidad de ceros posible para que no tengamos que estar calculando nada. Entonces, la columna que tiene más ceros es esta de aquí. Entonces, veamos qué número de elementos es cada uno. Este elemento es el A, el B, voy a decir porque es la matriz B. El B de la primera fila, tercera columna. Este sería el B de la segunda fila, tercera columna. Este sería B, tercera fila, tercera columna. Y este sería B, cuarta fila, tercera columna. Ok, entonces la fórmula del determinante de B sería igual. Y esta fórmula se llama, esto es por cofactores, de hecho, toda esta fórmula es por cofactores. Esto sería el elemento 1, 3 por su menor asociado, que sería por su cofactor asociado, perdón. Por su cofactor asociado, que es el 1, 3, más el elemento 2, 3 por su cofactor 2, 3, más el elemento 3, 3 por el cofactor 3, 3, más el elemento 4, 3 por su cofactor 4, 3. Entonces, ¿por qué escogimos esa columna? Porque si ustedes reemplazan, si reemplazamos los B, B chiquito, esto va a ser 3 por A1, 3, más 0 por A2, 3, más 0 por A3, 3, más 0 por A4, 3. Entonces, ¿qué sucede? Yo no tengo que calcular el A2, 3, ni el A3, 3, ni el A4, 3, porque igual, de todas formas, al multiplicarlo por 0 se cancela. Entonces, solo me va a quedar que esto va a ser igual a 3 veces el A1, 3. Ok, entonces sería 3 veces el determinante de, o sea, 3 veces menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que va a quedar al eliminar esa columna y la fila a la cual pertenece ese. Entonces, ¿de cuánto va a quedar esa matriz? Pues ahí sí está un poco complicado porque nos va a quedar, si yo elimino una fila y una columna de una matriz de 4 por 4, me va a quedar una matriz de 3 por 3. Entonces, esto va a ser 0, 2, 3, 3, 4, 2. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar
el determinante de esta matriz de 3 por 3 y eso nuevamente se podría hacer por cofactores. Entonces veamos una regla que es un poco que nos va a ayudar a reducir esa cantidad de pasos y es lo que se conoce como regla de Sarrus. La regla de Sarrus en realidad es solo para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3 y es toda esta fórmula larga y complicada. En realidad hay una forma bastante más sencilla de hacer. O sea, no tienen que memorizarse esta fórmula, ese es mi punto. Digamos de que ustedes quieren calcular el determinante de esta matriz. Voy a copiarla para no. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a agregar, van a copiar las primeras dos columnas. A11, A21, A31, A12, A22 y A32. Y ahora lo que van a hacer es multiplicar en diagonales. Entonces voy a multiplicar estos tres, con estos tres, con estos tres. Entonces eso va a ser igual a A11 por A22 por A33 más A12, A23 por A31 más A13, A21 más A3 por A32 menos y multiplicamos ahora en el otro sentido. Multiplicamos esto diagonal. Entonces si se fijan, de hecho ahí nos va a quedar lo mismo que vamos a tener acá. Entonces en realidad esta fórmula viene de ese proceso de multiplicar en diagonales, por así decirlo, tres elementos. Entonces las diagonales hacia de, de izquierda a derecha se suman, las diagonales de derecha a izquierda se restan. Entonces veamos cómo utilizarlo, ¿sí? Eh, para ver de que en realidad no se tienen que memorizar esa fórmula. Entonces, esto es regla de Sarrus. Lo que vimos anteriormente es cofactores. Ok, el determinante de esta matriz, 1, 5, 1, menos 1, 3, menos 1, 2, 7, 2, lo obtienen cuando ustedes copian las primeras dos columnas. 1, 5, 1, menos 1, 3, menos 1. Y entonces ahora lo que hace es que multiplican en este sentido. Bueno, si estuviera todo tal cual, podríamos hacer como que bien la diagonal. Ahí creo que se multiplicamos en este sentido y en este sentido. Tres elementos. Entonces esto va a ser igual a 1, 3, 2 más negativo 1, 7, 1 más 2 por 5 por negativo 1 menos, ahora en el otro sentido sería esto, menos 1 por 3 por 2 más menos 1 por 7 por 1 más 2 por 5 por negativo 1. Todo esto cerrado. Entonces, todos estos son positivos, bueno, se van a sumar y esto se lo vamos a restar a ellos. Entonces, esto va a ser igual, todo esto se podría colocar directamente en su calculadora, esto es 6 menos 7 menos 10 menos 6 menos 7 menos 10. Y esto va a ser, si nos fijamos, estamos restando la misma cantidad, no importa lo que hagamos, esto nos va a dar 0. Entonces el determinante de la matriz que teníamos originalmente es 0. Entonces, ¿de qué nos sirve este método en contra del otro? Bueno, ¿qué tiene a favor este con respecto al otro? Bueno, que este es más directo. O sea, no hay que estar viendo tanto lo de los cofactores. Vemos directamente las multiplicaciones que hay que hacer.
Son equivalentes, sí, deben de darnos el mismo resultado. Y pues ahora lo que tenemos es básicamente una fórmula para calcular de 3 por 3 y una fórmula para calcular de 2 por 2. Entonces, matrices, así como esta, por ejemplo, este resultado de aquí podríamos haber sacado por regla de Sarro, sin no volver a aplicar cofactores, aunque se pudiera. Se puede aplicar como que cofactores como cascada, por así decirlo. Ok, entonces, esto en cuanto a lo que son determinantes, de esa forma se calculan y nos vamos a estar quedando hasta acá.